Dios que Él mismo nos mostró su amor en la cruz del Calvario. Pero algo que el Señor trae a mi vida. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase que dice que los tiempos de Dios son perfectos, no? Lo usa la gente aún del mundo, ¿no? Dice, los tiempos de Dios son perfectos. Pero la realidad es que los tiempos de Dios son perfectos para nosotros. Señor siempre va a obrar al tiempo perfecto. Señor nunca se equivoca, Dios nunca llega tarde, sino que Él va a llegar al tiempo que Él ya había dispuesto a hacer lo que tiene que hacer en la vida de nosotros. Mira, algo que es importante que nosotros como cristianos podamos comprender es ese hecho. Yo te quiero invitar a través de la palabra del Señor a que miremos. Mira algo muy importante que necesitamos comprender en Lucas capítulo 19 verso 44. No sé si el cambio de clima, hermano, de repente siento como que no sé si me estará afectando un poco el cambio de clima. Yo creo que de repente nos pasa, ¿no? Pero gloria a Dios por todo, ¿no? Porque disfrutamos también el tiempo de calor, de frío. Ajá. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Y mira, en Lucas capítulo 19, verso 44 dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, en esta noche venimos pidiendo que seas tú hablando a cada corazón, a cada mente, a cada vida. Espíritu Santo, sabemos que tú estás en medio de nosotros. Señor, pido que seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, usando, Señor, nuestros labios. Envíanos, Señor, esa palabra que cada uno de nosotros ha venido con ese corazón dispuesto a recibir. De ya declaramos libertad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este lugar, en los aires, Señor, y declaramos una palabra que sea esa palabra de bendición sobre la vida de tu pueblo. De ya recibe toda la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento, amado. Mira, el tiempo es importante conocerlo. Es importante conocer ese tiempo de, como aquí dice, que ellos no conocieron el tiempo de la visitación. Es importante que nosotros comprendamos que los tiempos de Dios son perfectos. Dios, Él siempre va a llegar en el tiempo que Él ya había predestinado, pero es importante que nosotros lo comprendamos. Hay gente que de repente tal vez no se da cuenta que Dios estaba pronto a hacer algo grande y glorioso, pero el no conocer ese tiempo, hermano, muchas veces nos limitamos a recibir la bendición que Él tenía para nuestras vidas. A través de la palabra de Dios es importante que nosotros comprendamos que a pesar de que de repente sentimos que no llegara la promesa, pero quiero decirte, va a cumplirse esa promesa porque Dios lo prometió. Amén. Mira, vamos a mirar en Génesis capítulo 21, el verso 2. Vamos a leer, desde el 1. Entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Verso 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Oye, hermano, aquí nosotros miramos que en este tiempo que Dios tenía ya predestinado, dice que se cumplió la
la promesa. Este tiempo nosotros lo podemos mirar a través de la palabra del Señor, que es un tiempo en el que Dios cumple promesas en nuestra vida. Dice que lo cumplió el Señor en su vejez de Sara. Quiere decir que la promesa tardó, pero se realizó, se cumplió. Puede que a veces en la vida de nosotros como cristianos, ¿cuántos muchas veces de repente nos puede pasar que venga el desánimo a nuestra vida porque Dios dijo que te iba a usar grandemente, que te iba a levantar y dices, hasta la fecha no lo miro, ¿no? Que el Señor te prometió que Él te iba a bendecir con un buen trabajo y dice uno, Señor, pues sigo en el mismo trabajo, ¿no? Pero si Dios lo prometió, recuerda que el Señor bendice, Señor prospera. Si el Señor nos ha dado palabra de promesa, hablando de promesas que se van a cumplir, en tu corazón tú tienes que estar confiado y seguro. Aunque pareciera que la promesa tarda, pero nosotros debemos de saber que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es al tiempo de nosotros, hermano, pero es al tiempo que Él ha dispuesto. A mí me sorprende el mirar que dice que Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. De por sí el Señor cuando los llama ya tenían como 70 años, ¿no? Y tardaron casi otros 30 años para que se cumpliera la promesa. Y a veces nosotros al mes ya queremos que se cumpla la promesa, ¿ah? Y si no, uno dice, Señor, como que ya me estoy desanimando de que no se cumple la promesa. Hermano, pues Abraham y Sara tuvieron que aguantar casi 30 años, ¿no? Pero lo hermoso es comprender que el tiempo de la promesa se va a cumplir en tu vida. No te preocupes cuándo va a ser, solamente espérala pacientemente. Cree que el Señor, cuando Él te declara una promesa, Él la va a cumplir. A veces en la vida de nosotros, mira en el primer libro de Samuel, vamos a mirar en el capítulo 2 y el verso 21. Y el Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Cuando en el verso 20 dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a casa. Y ya de ahí leemos el 21, y el Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Ana, ella era una mujer estéril, hace un pacto con Dios. Dice, Señor, si tú te dignares en darme un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Ella hace un pacto con Dios. Pero lo hermoso es de que ella cumple ese pacto, ella respeta el pacto que ella hizo con Dios, y por lo cual viene el tiempo que nosotros pudiéramos ahora interpretarlo en un tiempo cuando viene el fruto de ese pacto en Dios. Mira, nosotros como hijos de Dios debemos de saber que como cristianos, cuando nosotros vivimos agradando a Dios, cuando nosotros vivimos una vida entregada a Dios, va a venir ese tiempo en el cual nosotros vamos a poder ver el fruto que Dios tiene para nuestras vidas. Y hablando del fruto, podemos hablar del fruto espiritual, que vamos a dar mucho fruto, ¿no? Vamos a ser como ese árbol plantado que dice la palabra, junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y que su hoja nunca cae. ¿Qué calidad es eso, no?
Es importante que en la vida de nosotros nos demos cuenta de que en Dios hay un tiempo de que demos fruto. Al hablar del fruto, estamos también hablando del talento, de la gracia, del carisma que Dios te ha dado en tu vida, que Él ha depositado. De repente nosotros nos sentimos que no tuviéramos talentos o gracias en Dios o dones. Pero yo quiero decirte que en cada uno de nosotros Dios ha puesto un talento o una gracia en nosotros. Y tú tienes que saber que va a llegar el tiempo de que ese fruto se multiplique en ti. Pero para eso, cuando nosotros miramos aquí, ella había hecho un pacto con Dios. Todos sabemos la historia. Y cuando llega ese tiempo, el Señor hace de que ella tenga a ese hijo de la promesa, a ese hijo de ese pacto más bien, que ella había hecho con Dios. Y de ahí el Señor dice que le dio 3 hijos y 2 hijas. Oye, 5, ¿ah? Nos quedamos cortos muchos de nosotros, ¿verdad? Mira, ¿te imaginas cómo es Dios? Lo que habla de el tiempo de la fructificación. Puede que nosotros lo miramos aquí, lo que sucede literalmente, pero ahora espiritualmente en tu vida, amado. Quiero que tú comprendas que si algo Dios quiere es que nosotros demos mucho fruto. La palabra de Dios lo declara, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo hablando, diciendo que el árbol que da fruto, dice que aún el Señor lo va a podar para que dé mucho más fruto. Porque si algo Dios se agrada es que nosotros podamos dar fruto en Él. Entonces cuando nosotros miramos, habla del tiempo cuando el Señor se manifiesta o visita la vida de Ana para que ella tuviera ese fruto. Hablando de estos hijos que tuvo después del hijo del pacto. Por eso entonces nosotros podemos mirar a través de la palabra de Dios de que puede que en tu vida digas, siento que no he logrado mucho, que en mi vida hay mucha escasez, que trabajo y lo que gano solo es para pagar los biles, la renta y no me queda mucho, ¿no? Pero si tú le crees a Dios, como la palabra del Señor cuando nos dice, honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y entonces dice que el Señor nos va a bendecir hasta que sobreabunde. Pero uno debe de creerlo en el corazón. No, esto no es algo que se impone, es algo importante que nosotros como iglesia debemos comprender. Porque yo también sé que hay iglesias que parece que quieren presionar a los miembros a que diezmen y ofrenden. La cosa no funciona así, hermano. Eso tiene que ser el corazón. Y cuando nosotros lo creemos, Dios nos bendice. Pero por eso es importante que en el corazón de nosotros haya esa convicción en la vida del hijo y la hija de Dios. Es importante entonces que nosotros comprendamos que en la vida de nosotros vendrá el tiempo de que va a haber mucho fruto en abundancia. El Señor nos va a bendecir grandemente, espiritualmente, pero también materialmente, hermano, porque así es el Señor, amén. Mira, vamos a mirar ahora en Hechos capítulo 15. El verso 14. Hechos 15, 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con eso concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para el que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre.
aquí algo hermoso que nosotros miramos a través de la palabra del Señor, que como aquí en el libro de Hechos sucede que llega el tiempo de la visitación, el tiempo que el Señor ya tenía determinado, el tiempo perfecto de Dios para que los gentiles también vinieran a ser parte del pueblo de Dios. Mira, yo me gozo, hermano, de que no soy gentil. Pues ya no somos, ¿verdad? Pero también, hermano, te puedo decir, me gozo de que no soy judío. Ni me preocupo de que si tengo raíces judías o no, ¿va? Porque para el Señor soy parte de su pueblo, independientemente de que no venga de la estirpe de los judíos. Hay cristianos que de repente como quisieran, ¿no?, ser judíos, pero digo, si a mí el Señor me escogió, dice, desde antes de la fundación del mundo, independientemente que yo no nací en Israel o en Judá o en alguno de esos países, hablando de esas ciudades, pues. Pero tú empiezas a darte cuenta que el tiempo de los gentiles sucede aquí en este libro de Hechos. Pero ahora en la vida de nosotros sucede de la misma forma. Llegó ese tiempo preciso, ese tiempo hermoso cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor nos escogió para que ahora nosotros ya viniéramos a vivir para Él, entregarnos para Él, tener esa vida dedicada a Dios. Porque yo sé que no me dejarán mentir muchos de ustedes que no conocían de Dios, pero de muchas formas se les predicaba el evangelio, aunque uno decía, ahorita no tengo tiempo ni nada. Siempre había alguien que te hablaba de Dios. Siempre había alguien que estaba ahí insistiéndote del Señor de una u otra forma. Y que nosotros íbamos creciendo y nosotros decíamos no. Pero el Señor ya había preparado ese momento para que nosotros, así como ellos, cuando sucedió aquí que Dios visitó por primera vez a los gentiles, dice, para tomar de ellos pueblo para su nombre. De la misma forma en la vida de nosotros el Señor nos alcanzó. En ese tiempo que Él tenía de ya determinado, ese tiempo preciso. Y qué hermoso es que tú ahora a través de la palabra de Dios digas, el Señor llegó al tiempo preciso, hermano. Yo sé que algunas veces nosotros de repente dijéramos, Señor, ¿por qué no te conocí antes? ¿Por qué en mi vida tú no me alcanzaste o no me transformaste antes? Pues yo quiero decirte, es porque Dios ya tenía su tiempo predestinado. Y ahí es donde nosotros debemos de comprender que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Es como decir, el tiempo cuando Dios te llamó, el tiempo cuando Dios te escogió, cuando Él se manifestó a tu vida, es porque ese tiempo es cuando el Señor dijo, yo te voy a visitar, me voy a manifestar a tu vida y desde ese día en adelante tu vida va a cambiar. Ya no vas a ser igual, ya no vas a ser la misma persona. Y lo hermoso es comprender esto en la vida de nosotros, que nosotros podemos mirar, a veces nosotros como padres nos podemos frustrar cuando nuestros hijos van creciendo y de repente uno dice, pero es que estos no comprenden, ¿verdad? Y uno los quiere obligar, pero yo quiero decirte, hay promesa que dijo el Señor, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Hay promesa, ¿no? Al tiempo de Dios, al tiempo que Dios ya ha determinado, tus hijos van a servirle al Señor, hermano. Si tú lo crees y te aferras al Señor, mira, yo te voy a contar en mi vida. Yo me aparté del Señor un tiempo. Me recuerdo que mi mamá, pues ella estaba entregada al Señor. La iba a visitar y mi madre siempre se la pasaba hablándome del Señor y pues era una de esas mujeres como bien como aferradas, pues que ella quería meterme al Señor nuevamente, como que ella pensaba que si se ponía a hablar conmigo y en ese momento yo ya le iba a decir vámonos a la iglesia, pues, ¿verdad? Pero yo estaba alejado de Dios. Y yo me recuerdo que le dije, madre, mire, yo la quiero mucho y la vengo a visitar porque es mi mamá, quiero convivir con usted,
Pero le digo, cada vez que vengo a visitarlo, usted se la pasa como haciéndome sentir mal de que yo no voy a la iglesia, ni busco de Dios. Yo le dije, si usted me sigue diciendo eso, ya no la voy a venir a visitar. Yo solo quiero venir y disfrutar con usted. Pero algo que yo le dije, hermanos, pero ore por mí. Y al tiempo Dios va a obrar en mi vida. Y de ahí mi mamá ya no me decía nada, pero yo estoy seguro que ella siempre oraba por mí. Y la experiencia es de que un día yo estoy en mi casa y de repente el Señor visita mi vida. El Espíritu Santo me toca, hermano, quebranta mi corazón. No estaba ni escuchando alabanzas ni cantos de adoración para inspirarme en adorar a Dios. El Espíritu Santo, hermano, estaba tocando mi corazón. Y digo, el Señor así obra. Tiene ese tiempo perfecto en el cual, así como los gentiles dice que los visitó por primera vez, ahora tú y yo somos parte de ese pueblo. Qué privilegio, ¿no? Que somos parte de ese pueblo escogido de Dios. Mira, así que nosotros debemos de como padres, como hijos de Dios, y muchas veces no solamente nuestros hijos, nuestra familia, nuestros abuelos, nuestros tíos, toda la descendencia de nosotros. Pero ahí es donde nosotros debemos de estar confiados que al tiempo del Señor, el Señor va a llegar y va a visitar y sus vidas serán transformadas. Amén. Mira, en Zacarías capítulo 10, el verso 3 dice: contra los pastores se enciende mi ira, y a los machos cabríos castigaré, porque el Señor de los ejércitos ha visitado su rebaño, la casa de Judá, y hará de ellos como su caballo de honor en la batalla. Algo que nosotros a través de la palabra de Dios aquí podemos interpretar, algo muy importante, como aquí dice que hará de ellos como un caballo de honor en batalla. En la vida de nosotros, ¿cuántos sabemos que nosotros, dice la palabra del Señor, que no tenemos lucha contra carne ni sangre? Pero siempre estamos luchando, hermano. Siempre estamos de guerra. A pesar de que no lo miramos con nuestros ojos literales, pero hay una lucha espiritual. Y nosotros debemos de comprender de que aún en esas experiencias que nosotros tenemos, hablando de esa lucha que hay, nosotros debemos de comprender que cuando Dios visita nuestra vida, ese tiempo en Dios es perfecto, porque aquí Dios nos muestra que el Señor da honor en la batalla. En el tiempo de Dios, cuando nosotros estamos luchando, teniendo pruebas, dificultades, recuérdate que la palabra del Señor dice que nos deleitemos en el Señor cuando estamos pasando por diferentes pruebas. Porque todos pasamos situaciones diferentes. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta que aún a través de ello el Señor mismo nos honra en la batalla, porque recuerda que si nosotros como hijos de Dios no vamos a perder, porque Él ya nos ha dado la victoria, ¿no? El Señor mismo declara en la palabra cuando Él dice que Él ya ha vencido al mundo por nosotros también. Así que cuando nosotros empezamos a comprender esto, en el tiempo de Dios es el tiempo donde nosotros disfrutamos de ese honor que Dios le da a sus hijos, porque nosotros, Dios nos ha puesto en lugares de honor, en lugares especiales, en lugares donde en el mundo espiritual aún los espíritus ya te miran diferente a ti, no te miran como cualquier persona, hermano. Ya tú puedes pasar y ellos ya se hacen un lado donde tú vas, ¿sí o no? Pero antes, cuando no estábamos en el Señor,
los espíritus nos hacían como querían, ¿sí o no? Pero ahora Dios nos da ese lugar de honor en la batalla, y en el cual, por eso, si algo ellos, hablando de esos espíritus, hablando de esa lucha espiritual, del adversario, que el Señor lo reprenda, pero nos mira ahora como con ese respeto. Si tú miraras en lo espiritual, cuando tú caminas aún por el peor lugar, como Dios va contigo, hermano, los espíritus se van de ahí. Porque habla en Salmo 23, dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, ¿verdad? Porque el Señor es el que nos cuida, el que nos protege. Por eso, para nosotros como hijos de Dios debemos de comprender eso, que aún en el tiempo de Dios, hablando de nosotros como hijos de Dios, cuando estás pasando pruebas, situaciones adversas, difíciles en tu vida, cree que de ahí Dios mismo te va a llevar a un lugar especial de honor, en el cual a veces no comprendemos que las pruebas son para que nosotros crezcamos, no son para que nos quedemos ahí, ¿verdad? Sino que las pruebas son para que nosotros crezcamos, para que avancemos, para que vayamos a otro nivel. Mira, en Lucas capítulo 7, verso 14. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Oye, en este tiempo, ¿qué sucedió aquí? Dice que ellos llevaban a enterrar a un joven que estaba muerto, pero nuestro Señor Jesucristo llegó en ese tiempo, en ese momento, y Él dice que le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y dice que Él se incorporó. La gente se asustó. ¿Te imaginas qué experiencia, no? Pero tú empiezas a darte cuenta que aún el Señor llega en ese tiempo para librarnos o quitarnos, como aquí en la vida de este joven, de la muerte. En la vida de nosotros como hijos de Dios, si vivimos para el Señor, caminamos en el Señor, no debemos de tener miedo a la muerte, hermano, porque aún el Señor, Él nos puede librar de la muerte. Yo miro la historia de estos jóvenes hebreos que son llevados a Babilonia y los avientan en el horno ardiendo, ¿no? El horno de fuego. Y cuando ellos son arrojados, el Señor mismo los guardó de la muerte. Y el Señor mismo se manifestó ahí dentro de ellos. Que ellos dijeron: no son 3 los que aventamos, pues miramos 4, ¿no? Porque Dios estaba ahí con ellos. Eso nos muestra que en el tiempo de Dios, hermano, aún en esa situación adversa, difícil, nosotros tenemos que tomar ese aliento de saber que aún en el tiempo de Dios, Dios puede llegar a la vida de nosotros y guardarnos o librarnos de la muerte, ¿no? Como en la vida de este joven, yo me quedo sorprendido el hecho de mirar lo que sucedió. Aún el pueblo dice que se atemorizaron, pero glorificaban a Dios. Es importante que nosotros como hijos de Dios creamos que de repente a veces en la vida de nosotros estamos pasando situaciones adversas, difíciles, algunas veces enfermedades, pero en ese momento busca que sea el tiempo de Dios en el que Dios visite tu vida para que se revele, se manifieste. Porque quiero decirte que Dios tiene el poder de obrar.
Me recuerdo en los tiempos de COVID y todo eso, ¿no? Estaba platicando en cierta ocasión con un ministro, un pastor amigo mío, y él me estaba contando, dice, ¿sabes qué me pegó? Que cuando a mí me pegó el COVID, dice, pues lo único que hice fue postrarme de rodillas y buscar de la presencia de Dios y pedirle a Dios. Y su experiencia que él tuvo fue de que él tuvo la experiencia de que el Señor le habló a su vida y le dijo que él era sano, ¿no? Y él dice que, hermano, después de ahí él se levantó y comió y se sintió normal. Pero estuvo pasando un proceso hasta que él decidió en su corazón de decir, Señor, pues yo te voy a buscar con todo mi corazón. Había gente que tenía temor y decían, hey, si me enfermo no me lleves al hospital, ¿no? Porque no sea que allá me quede, ¿no? Porque pues era algo nuevo, algo que trajo mucho temor en la vida de la gente. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta que aún en ese momento, si algo nosotros debemos de hacer es aprovechar ese momento con Dios. Porque a veces nuestra vida, nosotros andamos tan ocupados que a veces uno no tiene tiempo para Dios, hermano. De repente vienes a la iglesia, pero ya estás pensando qué va a haber de talento, ¿va? Ya estás pensando mañana quién va a jugar, ya estás pensando qué vas a ir a hacer mañana, que te vas a ir al Swami, ya vienes en tu mente, ya tienes todo listo, ¿no? Y te olvidas de que tienes que dedicarle tu tiempo a Dios, ¿verdad? Que decir, Señor. Y a veces cuando viene algo a nuestra vida, ahí es donde nosotros también debemos decir, Señor, pues si en este tiempo tú quieres que yo tal vez te busque con todo mi corazón, lo debo de hacer. Y Dios mismo se puede glorificar, como en la vida de este joven. Él llega a ese lugar y este joven dice que resucita. Oye, qué hermoso es saber que en el tiempo de Dios nosotros podemos aún experimentar en nuestra vida eso. Mira, en Éxodo capítulo 4, el verso 29. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. El 31. Y el pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. El pueblo de Dios estaba viviendo una situación adversa, difícil, a pesar de que era el pueblo escogido del Señor, pero estaban viviendo un tiempo de esclavitud, un tiempo en el cual su vida estaba siendo afligida, estaban siendo maltratados. Pero de repente el pueblo llega a un punto de clamar, de buscar del Señor, y ahí es donde Dios visita la vida de ellos. A veces en la vida de nosotros, Dios llega en el tiempo cuando nosotros realmente disponemos nuestro corazón, hermano, de buscarle, de clamarle. Porque si algo Dios quiere en la vida de su pueblo es manifestarse, manifestar su presencia, su gloria. Que cada culto sea un culto glorioso. Que cada servicio que nosotros tengamos, que en este lugar se sienta el fuego del Espíritu de Dios. Que te vayas bendecido, que digas, venía bien cargado, sentía que traía una maleta de 50 libras en mi espalda, ¿no? Pero ahora que vine a adorar a Dios me siento más ligero que una pluma, ¿no? Porque recuerda que en la vida de nosotros, cuando nosotros venimos con esa disposición, con esa búsqueda, esa entrega, el Señor mismo se manifiesta y llega el tiempo en el cual el Señor
manifiesta su poder, su gloria sobre nuestras vidas. Como aquí tú te das cuenta que el pueblo había sido ya por el pueblo egipcio subyugado, esclavizado por varios años ya. Pero de repente, ¿qué sucede? El Señor mira la aflicción de su pueblo y el Señor levanta a Moisés. Y el Señor lo envía y lleva a Aarón con él. Y ahí es donde el pueblo de Dios dice que ellos se postraron y adoraron porque se dieron cuenta que el Señor había llegado ese tiempo de esa visitación sobre ellos. Quiero decirte, amado hermano, cada que venimos a la casa de Dios, es el tiempo de Dios. Es el tiempo de adorarle, es el tiempo de postrarnos delante de Él. Es el tiempo de abrir nuestro corazón. Es el tiempo de decir, Padre, yo no me quiero ir como yo vine. Tal vez yo vine problemado, preocupado, enfermo. No sé, muchas cosas que nos pasaron tal vez en esta semana. Pero cuando tú vienes a la casa de Dios, decir, Señor, pero yo sé que tú estás en medio de nosotros, que tú llegas al tiempo preciso, el tiempo tuyo es perfecto. Y ese tiempo es cuando yo voy a tu casa, cuando yo voy a adorarte, cuando yo voy a bendecir tu nombre. Y ahí es donde el Señor se manifiesta en nuestras vidas, donde su tiempo es perfecto para nosotros. Porque si nosotros hiciéramos como el pueblo de Dios, cuando les cayó el 20, cuando les bajó la revelación de comprender de que era necesario clamar y decir, Señor, ya no quiero estar en esta condición. Ya estoy cansado de ser esclavo. Ya estoy cansado de que el pueblo egipcio me maltrate, me destruya. Y ahí fue donde Dios llegó ese tiempo preciso sobre la vida de ellos. Quiero decirte, nosotros como hijos de Dios, nosotros debemos comprender que cuando venimos aquí es el tiempo preciso, es el tiempo perfecto para que tú te vayas sin cargas, para que tú te vayas rejuvenecido, fortalecido, con tu lámpara, hermano, hasta el tope de aceite, ¿no? Es el tiempo que Dios tiene para nosotros. Por eso, en esta noche quiero invitar a nuestros hermanos a la alabanza. Yo te quiero decir a ti, amado, mira que el Señor está en medio de nosotros y que si algo Dios quiere es que tú como hijo de Dios, tú como hija de Dios, te puedas ir bendecida, te puedas ir bendecido. El tiempo ha llegado para nosotros, este tiempo que Dios ha hecho para su iglesia, para sus hijos, para su pueblo. ¿Por qué no le decimos, Señor, mira, en esta noche sabemos que tú estás en medio de nosotros? Yo te quiero decir, amado, no sé qué es lo que estás pasando, lo que estás viviendo, en qué situación te encuentras, qué es lo que está aconteciendo en tu vida, pero quiero decirte que el tiempo de Dios es perfecto. El Señor había predestinado el día de hoy, este tiempo específico, para que si viniste lleno de cargas, te vayas sin cargas, para que esas cargas sean removidas. Si viniste con problemas, te vayas con esos problemas resueltos en Dios, porque Él tiene el control para hacerlos. Si vinimos enfermos, hermano, que nos vayamos sanos por el poder de su Espíritu Santo. Pero yo te voy a invitar ahí donde tú estás. ¿Por qué no disponemos nuestro corazón, cerramos nuestros ojos y hablamos con Él?